colegio militar, imagínense nada más. Qué barbaridad. La familia se mudó a Guadalajara cuando Bernardo Félix fue nombrado jefe de la Oficina Federal de Hacienda por el presidente Álvaro Obregón. La doña se sentía tapatía, decía que sus recuerdos de Guadalajara eran mucho más nítidos que los de Álamos. En su casa de Polanco conservaba gran parte de la biblioteca que había sido de su padre, la cual le encantaba. Ella se describía como una gran lectora, afición que tuvo desde niña. La expulsaron de varias escuelas. Su madre insistía en que tuviera una de educación religiosa, así que estuvo con las monjas del Sagrado Corazón y con las adoratrices. Imagínate las adoratrices para su genio. Y en Guadalajara aprendió a tocar guitarra, no lo hacía bien. Ella no creía en los apegos y ella dice por su ronca voz, por eso me eché las cartas del charro cantor y las del músico poeta, por eso tiré la guitarra de Pedro Infante y no sé cuántas cosas más. Sí, era bronca como ella sola. Bueno, tenía la seguridad de que podía hacer lo que le diera la gana, ¿no? Sí. Era sonámbula, fíjense, y a veces fingía para asomarse a la ventana a ver algún galán. Su madre le ponía una bandeja con agua a los pies de la cama para que al bajarse de ella pues se mojara los pies y despertara. ¿Qué tal? Fíjate nada más. Imagínense. Hizo la primera comunión en la iglesia de Nuestra Señora del Carmen en Guadalajara. Y su primer éxito social fue cuando los estudiantes de la Universidad de Guadalajara la coronaron como su reina. Qué bella niña debió de haber sido. Debe haber sido muy bonita, claro que sí. Fíjense que conoció a su primer esposo, Enrique Álvarez, en una fiesta de disfraces, en el que ella llevaba puesto el vestido de novia de su madre. Su madre precipitó el matrimonio con este señor Enrique Álvarez, y para María, el casarse con Enrique pues significaba la liberación del yugo de su padre, como muchas personas que se casan corriendo, ¿no? Y yo creo que la mamá ya quería deshacerse de ella, porque si tenía el genio que tenía, imagínate, han de haber dicho, mejor la casamos y no vaya a pasar. Sí, y además aquí así pues también para alejarla del asunto del hermano, ¿no? Imagínense nada más. Bueno, pues aquí tengo algunos comentarios. Aquí Lorena Ramírez dice: de mi abuela a mi madre, la potencia y la fuerza de proyección de esta hermosa mujer estará conmigo por siempre. Admiro cómo fue. Pienso que a pesar de estar y seguir estando en la vida de tantos, nunca estuvo del todo. Siempre la sentí como escondida de todos y con miedo a ella misma. Lo que yo admiro es que siempre hacía lo que le daba la gana. Eso es. Y hay alguien por ahí que está hablando que no se está balconeando tampoco, porque hay gente que hace siempre lo que se le da su gana. Bueno, aquí tengo otra opinión de Marta Ortiz, que es un poquito más contradictoria. Dice: opino que María Félix se creó un papel protagónico para sí mismo, tan bueno que terminó por creérselo. Lo interpretó y se metió tan bien en él que terminó por hacerlo suyo. Y el personaje se comió su verdadera personalidad. Mujeres así solo se me hacen medianamente interesantes. Tanta soberbia y carácter me hace pensar que eso es solo una mascarada. Una armadura para no dejar entrever una personalidad vulnerable y necesitada. Me haría desconfiar de ella si la conociera. Además de que no son características que en una mujer sean agradables. Se me hacen sangronas y más sangronas que imponentes y regias. No, lo que pasa es que sí, tiene razón cuando ella hace el papel de Doña Bárbara en la obra de bueno, no me voy a recordar y ni me voy a detener esto. Hace el papel de la obra de Doña Bárbara y ella le parece muy bien el papel. En un principio sí creo que era una máscara, que le cayó bien el papel y de Rómulo Gallegos, ya me acordé. Se toma el papel, pero después déjame decirte una cosa, la gente después se lo cree. Uh-huh. Llega un momento que lo introyecta de tal manera, primero lo estudió para hacer la obra, para actuar como ella, y no sé cuántas veces lo habrá repasado, pero con el tiempo primero se dio cuenta que le quedaba totalmente
Y ya después no le costaba trabajo y no creo que ya lo finquiera. Sí, más adelante también, de hecho ha sido yo creo que de las personas más famosas que ha tenido México respecto a la actuación. Estuvo rodeada de muchísima gente muy importante, como escuchamos al principio. María quedó embarazada a los pocos meses de su matrimonio. Su esposo Enrique viajaba mucho por su trabajo como representante de la cadena Max Factor y ella envidiaba mucho su libertad. Al encontrar una receta médica en uno de los sacos de su marido, que era una prescripción para la gonorrea, María decidió que Enrique no volvería a tocarla y que le devolvería el engaño, y pues quería venganza y libertad, imagínense. Sí, la fuerza de la venganza y es muy poderosa porque ya ves con sus papás y con su familia esa como rencor. Sí, y bueno, es. Sí creo que eso le haya hecho mucho daño. Claro, claro. Sí, y aún casada con Enrique Álvarez conoció a Francisco Vázquez Cuéllar, era su vecino de enfrente. Según María, sus ojos amarillos le recordaban a Pablo, su hermano, y pronto se convirtió en su amante. Gracias a ese affair, la doña se decide a separarse de Enrique. Imagínense nada más, hasta ahí vio los ojos del hermano. Francisco quería que estuvieran juntos, pero ella decidió estar sola, así es que lo tuvo de amante, pero no le dio la gana irse a vivir con él. Su madre tuvo que encargarse de los trámites del divorcio, pues María no alcanzaba la edad legal para hacerlo sola, era una niña. Nada más. Después del divorcio, regresó a la casa familiar, que ahora estaba en Navojoa, en Hermosillo, por supuesto. No soportó los chismes pueblerinos ni que su padre no la dejara trabajar. Por ello decidió irse con su hijo a la Ciudad de México. Allí vivió con su hijo Quique en una casa de huéspedes en Hamburgo 70. La atendía la señora Carolina Rusek. No dejó este lugar hasta que empezó a trabajar en el cine. Y en una visita, Enrique Álvarez se llevó a Quique e inició un juicio para quitarle la patria potestad a María. Perder a su hijo le dolió mucho y no logró recuperarse hasta algunos años después con la ayuda de Agustín Lara. Sí, y ella tardó muchísimo para poder recuperar a su hijo. Y bueno, Agustín la ayudó mucho en ese trance. Y antes de ser la doña, ella trabajaba como una recepcionista para un cirujano plástico, quien la llamaba Miss Happy. A su gran amigo Ernesto Alonso lo conoció antes de que la fama llegara a alguno de los dos. Él empezaba, hacía pruebas para las telenovelas y ella no tenía nada que ver con el medio artístico. Y su amistad duraría para toda la vida. Sí, yo creo que ellos sí se querían. Yo los llegué a ver programas y... Pues él fue el que encargado ella y él fueron encargados ambos de sus asuntos, así es que imagínense. Sí, ¿cómo no se habrán querido? Sí. Para que veas que sí puede haber una amistad entre un hombre y una mujer. Oh, sí, por supuesto. Y él era guapo, pues ya de viejo no tanto, pero él era gay también, eso tiene mucho que ver, ¿no? Sí es cierto, sí es cierto. Él era gay y fue un gay pues de closet, siempre pero bueno, todo el mundo sabía sus preferencias. Lo que pasa es que en esos tiempos pues era muy difícil, ¿no? Pero qué bonito tener un amigo así, de toda la vida, claro que sí. Fíjense encanta. que aún sin ser famosa, cuando María iba a las corridas de toros, las primeras figuras del ruedo le dedicaban sus faenas. Lorenzo Garza, Armillita, Silverio, el Calecero, quien era hermano precisamente de Ernesto Alonso. Todos reconocían su belleza en las gradas y la honraban con sus paseos. Wow. Imagínense. Su entrada al cine fue por un encuentro fortuito. Fíjense que caminaba un día por la calle de Palma, en el centro, y se detuvo a ver antigüedades, afición que nacía en ella, pero aún no podía costear, cuando escuchó la voz de un hombre que sin más ni más le preguntó: ¿y a usted no le gustaría hacer cine? Era el ingeniero Fernando Palacios, quien la descubrió e impulsó para que entrara al cine por la puerta grande. Fíjate. Sí, la casualidad, ya le tocaba. Ya le tocaba. Así es. Y pues con esto su primera aparición pública fue en el baile blanco y negro del Country Club. Y ahí platicó informalmente con algunos de los directores y productores de la época. A propósito de bailes de blanco y negro, aquí en Círculo tuvimos uno la semana pasada para celebrar el cumpleaños de Víctor Luna,
quien es uno de los fundadores de Círculo Cultural y a quien desde aquí le mandamos un abrazo enorme porque está en su fiesta de cumpleaños, al igual que Roberto, que es otro colaborador de aquí de Círculo Cultural. Los dos tuvieron cumpleaños y bueno, aquí se les organizó una fiestita en blanco y negro que fue muy agradable. Saludos y un abrazo para ellos. Y bueno, la primera salida al extranjero de María fue a Los Ángeles. La invitaron a representar a la mujer mexicana. Poco imaginaba que deseaban vestirla de china poblana, a lo cual se negó. Y se negó rotundamente. Sin embargo, ahí conoció a Robert Taylor, a Cecil DeMille y a Ray Milland. Entonces, pues bueno, fue una visita productiva, aunque se negó rotundamente a vestirse de china poblana. Es que pasa una cosa, no la juzgan mal, no es malinchismo. Los trajes típicos mexicanos son trajes típicos. Y una mexicana normal no se viste en trajes típicos. Entonces, muchas veces los norteamericanos, piensan que vamos a aparecer con trenzas y con trajes y no se les quita esa idea y no es así. Así es. Bueno, los productores querían que su nombre artístico fuera Diana del Mar o Marcia Maris y ella quería usar su nombre real, María de Los Ángeles Félix, y al ser tan largo la convencieron de usar solo María Félix. ¿Qué tal? Su debut fue en el Peñón de las Ánimas, dirigida por Miguel Zacarías y coesterilizada por Jorge Negrete. Odió al actor desde el primer momento, pero con los años llegarían a casarse. Su debut provocó una ruptura con su familia nuevamente, pues su padre la consideraba una perdida. Se hizo el silencio con los Félix Güereñas, o si ya la habían desterrado, pues con esto completamente adiós. La sacaron de la familia. Y a lo largo de su carrera filmaría pues nada menos que 47 películas, imagínense nada más. Bueno, seguimos con la biografía o nos vamos a... Sí, vamos a ir un poquito más adelante. Ok. Consideraba a las cintas María Eugenia y La China Poblana como sus pecados de principiante. Imagínense, insistía, la perseguía la China poblana. Bueno, algo tiene uno que pagar por hacerse famosa, sí. ¿No? Vestirse. Sí. Y su consagración llegó con Doña Bárbara, película que en sus propias palabras le cayó del cielo. Le invitaron a una comida en el Club Chapultepec y al llegar alguien le gritó: "Aquí está mi Doña Bárbara". No solo me dio a conocer en toda Latinoamérica, sino que le debo el apodo con el que se me conoce hasta la fecha. Bueno, se conocía la doña, decía María Félix. Imagínense. Con Enamorada, la doña rompió con una serie de personajes de mujer sin alma. En esta película aparece el famoso close-up de su mirada, mezclada con la de Pedro Armendáriz mientras suena La Malagueña. Y yo tengo por aquí un pedacito de una entrevista que le hicieron a María Félix, donde se emociona muchísimo al recordar un pedacito de esa película. Y lo vamos a poner para ustedes y regresamos. Como tú sabes, soy un fanático de ti, pero también de esa película Enamorada, en la que tanto he insistido. Entonces de pronto se me ocurrió, estaba yo pensando, ¿cómo cerrar el programa? Y ayer la volví a ver y de pronto dije, ¿cómo es María Félix? ¿Por qué no cerramos el programa intentando describir cómo es María? Y María es, por supuesto, todo su talento, todo su cuerpo, pero es mucho su rostro. Entonces, ¿qué crees? De pronto empecé a darme cuenta el modo en que el general José Juan Reyes le describe a Fernando, o sea, Pedro Armendáriz, a Fernando, el sacerdote, Fernando Fernández. Y cuando le pregunta si está enamorada. Exactamente. Y el modo en que el general le describe a Beatriz.
O sea,